Barreras motrices. Las barreras motrices realmente es la prescripción y es lo que nos dice cómo se debe realizar una maniobra y hasta dónde se puede realizar. Tener en cuenta el principio de las barreras motrices hace que realmente se haga un proceso seguro y realmente eficaz. Cuando nosotros tenemos en cuenta las barreras motrices, primero va a ser muy seguro para el paciente, no va a correr riesgos, no van a ser solamente maniobras que manejen impulso. Las maniobras que se manejan con impulso o alta velocidad, pues son maniobras que van a impactar muchísimo más la articulación, se puede sentir ciertos descansos, pero también hay pequeños rompimientos y pequeños daños a ciertos vasos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar con el principal fundamento de una maniobra segura, que son las barreras motrices, en las cuales el paciente nos dice hasta dónde puede ir y cómo puede regular él de una forma adecuada, cómo puede regular a través de su cerebro ese movimiento, que ese movimiento se convierta en una condición natural con la capacidad de autorregulación y no una condición invasiva. Entonces, ¿qué es la barrera motriz? La barrera motriz básicamente es el rango de movimiento que el propio paciente tiene, ya sea un rango de movimiento adecuado, natural, el basal, o un rango de movimiento patológico. Entonces, por ejemplo, si él solamente puede llegar hasta acá, aunque esta, digamos, flexión de cadera no es el rango de movimiento que debería tener como tal, pero si solo puede llegar hasta aquí, esta es una barrera motriz en la que él debe trabajar. No haría yo una maniobra que lo lleve más allá, ¿por qué? Porque la barrera motriz me está diciendo que hay unas estructuras que están imposibilitando pasar este movimiento o generar un movimiento más amplio. Es fundamental que empecemos a entender la barrera motriz en relación a la seguridad del movimiento y a la prescripción del movimiento. ¿Hasta dónde debe llegar una maniobra? ¿Cómo sabemos que hay un límite de movimiento como tal? Nos lo da la barrera motriz. No solamente en una flexión de cadera, también en una rotación, por ejemplo, a nivel del tren inferior. Por ejemplo, a veces queremos hacer movimientos muy pronunciados como estos, o movimientos donde suena la columna porque parece interesante que el trox como tal, entonces se desplaza bruscamente, una maniobra impulsiva o alta velocidad, llega el impacto sobre columna, traquea, pero te has preguntado qué pasa con los músculos que están realmente sosteniendo como una férula, que están rígidos, pegados de vértebra a vértebra y que imposibilitan o que están traccionando la vértebra. Hay rompimiento de algunos músculos que están haciendo esta función y también puede haber daño de algunos vasos. Entonces es importante que hagamos la maniobra de forma segura y para eso vamos a identificar las barreras motrices. Primero vamos a dividir las barreras motrices en tres y es importante que entendamos estos tres tiempos. La barrera motriz número 1, vamos a explicarla acá con cadera, pues como una forma dinámica de entender el ejercicio, y es básicamente si yo voy a movilizar de alguna forma la cadera, cuando voy subiendo la pierna o voy rotando, el movimiento que esté haciendo, cuando estoy moviendo el segmento corporal, hay un freno que me va a generar el propio paciente. Debo entenderlo porque realmente no es un freno total, sino que es un freno parcial. Entonces, yo voy subiendo la pierna y hay un primer freno, y ese freno está dado por algunos músculos que no están participando adecuadamente en el movimiento, sino que están contraídos, están espásticos y están generando tensión. Si yo no los percibo, sino que paso bruscamente a otro rango de movimiento sin entender qué está pasando allí, cuando realice un movimiento puedo generar un rompimiento de esos pequeños músculos, ¿de acuerdo? Y muchas veces pensar que no tiene nada que ver la maniobra que hice con el rompimiento o con el dolor posterior que 2 días o un día posterior puede tener el paciente. Entonces es importante que sientan que en ese desplazamiento, por ejemplo, si yo voy a movilizar la cadera, debo movilizarla en el rango de movimiento que él puede tener, pero estar concentrado en que, por ejemplo, acá puede haber un aumento de la tensión que trata de frenarme el movimiento, pero que igual puedo seguir avanzando. Entonces, ¿qué haría allí? Pues allí tengo que hacer unos ejercicios de movilidad articular o básicamente estiramiento para quitar esa tensión que va a generar un impedimento o una fluidez adecuada. Entonces, la primera barrera motriz no es tan identificable para el paciente, no es tan identificable, por ejemplo, para un entrenador, pero para ti como terapeuta, como osteópata como tal, o como practicante de terapia manual ortopédica, sí tienes que percibir y estar muy atento a esos pequeños rangos de movimiento donde hay contracciones secundarias que posiblemente no limitan el movimiento, pero que generalmente sí pueden imposibilitar la fluidez o la carga o la tensión que a veces tienen que generar ante una carga. Y que si haces una maniobra impulsiva como tal a alta velocidad, puedes generar un rompimiento. Mira, hay personas que tienen este movimiento adecuado, ¿sí? Este rango de movimiento es completo y no se lesionan en este rango de movimiento, se pueden lesionar en este rango de movimiento porque aquí también hay unas fibras que participan
durante este recorrido y que pueden estar tensas o pueden estar rígidas y pueden tener rupturas cuando yo simplemente paso el movimiento, ¿de acuerdo? Por eso aquí hay personas que tú estás trabajando, por ejemplo, dices vamos a estirar isquioxurales, pero el otro día en la consulta le dicen no, me amaneció doliendo el cuádriceps, por ejemplo, y tú dices pero no le trabajé sobre el cuádriceps, le trabajé sobre isquiosurales, no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver, y cuando tú vas y evalúas, por ejemplo, el movimiento, vas a encontrar que hay una resistencia que básicamente no sería propia del movimiento, pero que aparece frenándolo. Entonces, esa es la primera barrera motriz, es un freno muy sutil del movimiento y deben tenerlo presente en todos los segmentos corporales, en los pies, las rodillas, las caderas, la columna especialmente es supremamente importante, porque si bien es cierto que un pequeño rompimiento de un músculo paravertebral pues no va a ser tan escandaloso como si sucediera por ejemplo en otras partes, pero sí va a ser bastante imposibilitante. Si tú tienes un rompimiento, un pequeño rompimiento de una fibra, por ejemplo en el cuádriceps, pues se repone fácilmente, pero a nivel de la columna lumbar o a nivel de la columna como tal, genera inflamación, genera dolor, puede no ser tan grave, pero sí es un poco incapacitante y molesto. Entonces tengamos esto presente. La barrera motriz número 2 es aquella donde hay un freno más contundente. Por ejemplo, vuelvo y digo, lo estoy explicando en la pierna como tal, pero esto mismo va a pasar en la rotación en la columna, en columna cervical sí que es evidente. Entonces yo apoyo la pierna acá y aquí ya tengo una barrera motriz donde ya hay un freno, ella me está colocando un freno porque esta es la elongación que ella tiene. Sí, esta es una, ya aquí por ejemplo, miren que yo empiezo a bajar más y ella para compensar el movimiento me empieza a involucrar otra estructura. ¿Sí? Esta es una barrera motriz número 2, lógicamente en ella está un poco más abajo, estaría acá, ella es elástica, estaría acá, entonces aquí ya hay una barrera y un freno parcial del movimiento, mientras que acá había un freno parcial, sutilmente parcial, acá hay un freno parcial del movimiento. Y vamos a ir a la barrera motriz número 3. La barrera motriz número 3 es aquella donde ya hay un freno total del movimiento. ¿Y donde es patológica esta barrera motriz número 3? Donde, por ejemplo, tú vienes acá y tú vas a encontrar algo. Hay gente que dice, no, siga, 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 siga. Pero ese seguir en el movimiento involucra otros segmentos. Por decir, dice, siga, y cuando vas bajando acá, vas retrayendo acá. O sea que la tercera barrera motriz está involucrada hace mucho rato porque esto no es normal, esto es un acortamiento del hilo psoas, como todos ya saben, debemos mantener, digamos, como el rango de movimiento adecuado y la pierna debe quedar elongada allá sin que se eleve de esta manera. Entonces hay que reconocer la barrera motriz número 3. La barrera motriz número 3 tiene esa condición donde hay un freno total del movimiento o donde posiblemente el paciente puede seguir movilizando el segmento, pero está involucrando otra parte de su cuerpo y no es normal. Por eso hay que aprender a identificar. Hay gente que es muy elástica o hay gente que no tiene una propiocepción, que son un control adecuado de los diferentes segmentos corporales, de movimientos, de percibir cómo se mueve su cuerpo y orientar como tal el movimiento. Entonces no tiene esa conciencia y como tal genera movimientos inadecuados. Entonces es importante que tú como terapeuta, como fisioterapeuta, como ortopedista, como practicante de terapia manual ortopédica, lo identifiques como tal porque esa es tu función. Identificar lo que y prescribir lo que el paciente no puede entender de él y hacer un proceso total y completamente sano. Entonces, los primeros movimientos de las maniobras como tal que vas a usar en las diferentes disciplinas en las que te encuentres van a ser primero identificar la barrera motriz número 1, barrera motriz número 2, la barrera motriz número 3. Y cada una se trabaja diferente. Básicamente nuestro trabajo va a estar sobre la barrera motriz número 3, en el cual vamos a ver ciertos elementos de cómo la practicamos y cómo lo realizamos. Listo.